Ya. Ya, Perfecto, ahora lo sí. logramos. La tecnología jugando a un Una mala pasada. exacto en contra. No, pero vi que Hoy llegó ya con... un ángel guardián, un ángel custodio ahí a Sí, saludarnos. ella te estaba esperando, así que muchas gracias a la Ani, no sé dónde está por ahí, que se Sí, quedó tan bien. Ya súper. pues, profe, a lo que nos convoca, ¿cómo Eso, vamos. está? Lo ¿Cómo logramos. estás? Bien, súper, súper. Acá en Santiago ya de vuelta estuve en Antofagasta unos días. eh, Mm. y bueno, acá retomando, o sea, empezando ya a salir a la calle para la próxima elección, pues. Conocer y darse a conocer, porque yo soy candidato dos veces, pero era el distrito 13, son seis comunas, grandes, populares, pero seis nomás, po. Ahora son 53 toda la región metropolitana, entonces son palabras mayores. Y mi esfuerzo, por lo menos me he propuesto visitarlas todas. Vamos a ver si Son lo... 53. Sí. Chuta, es harto, No, harto trabajo. escaleta y va desde, bueno, yo también de alguna manera estoy como aprendiendo, conociendo mi región, porque va desde María Pinto al Güe, Melipilla, la zona surponiente, después Pirque, Puente Alto, obviamente entre medio Maipú, La Florida, Cerrillo, y después hasta Tiltil, Lampa, Colina, así que, no, pero bonito, muy contento. Va a ser una experiencia, Súper. definitivamente. Sí, sí, sí. Las dos campañas anteriores lo han sido y estoy convencido de que esta lo va a hacer también. Bueno, para los que se vienen uniendo a la conversación, primero les voy a contar quién es el profe Silva, porque no hizo una presentación como corresponde. El profe Silva lo encuentra usted en todas las redes sociales. Está en TikTok, en YouTube y en Instagram como el profesor Silva o el profe Luis Silva. Es candidato a consejero constitucional por la región metropolitana. Y voy a hacer un pequeño resumen de su currículum para que usted sea consciente de por quién va a votar. Ya él es abogado constitucionalista de la Universidad de Chile, tiene un magíster y un doctorado por la Universidad de los Andes, se ha desempeñado como director de estudios de la Facultad de Derecho y como secretario general de la Universidad de los Andes. Y escribió un libro que se llama Entre la justicia y la ley. No sé si se me va quedando algo más en el tintero, algo importante, algo que destacar. No, lo único que es una pequeña enmienda, pero estudié en la Católica de Chile, no en En la la Chile. católica. Ah, perfecto. Sí, en la Sí, Católica de Chile, esa perfecto. es la única. Pero el resto perfecto. Ya, súper. ¿Y algo más de su currículum que la gente tenga que saber, la gente que Eh, se nos está uniendo al live? bueno, me encanta tocar batería y me encanta leer, esos son dos. Bueno, y escribir también un poco, pero sobre todo leer y tocar batería son mis dos son mis dos hobbies. Todo el tiempo se me hace poco para leer y para tocar batería. Hay una competencia desigual entre las dos también. No, y Pero ahora menos, po, con no, 53 imposible, no. lugares que Mentalmente, visitar, va a estar súper difícil. sí, no. Mentalmente la batería ya la dejé hasta que termine la campaña. Y leer, si saco unos minutos al día, soy feliz. Pero ayer no Ya, saqué nada, perfecto. hoy día no he leído nada tampoco. Pero No, en harta fin. pega, po, harto Es trabajo. harta pega, sí, bueno, y son cosas que uno asume. ¿Cuántas personas por su pega no pueden dedicarle el tiempo que querrían a las cosas que tanto les gusta hacer? Así que, no, no me quejo, no me Sí, quejo. está bien. Profe, como, bueno, yo quisiera contar esto como anécdota, porque estuve leyendo por ahí que fuiste candidato a la convención pasada, ¿cierto? Cierto. Y te ganó nada más y nada menos que el estafador de Rodrigo Rojas Vade por 300 votos. Así es. Ahora, claro, es una anécdota, pero yo me imagino cómo se deben estar sintiendo aquellas personas que le dieron su voto a este personaje. Yo te quiero preguntar que tú lo conocías, tenías una noción de quién era, qué pensaste, qué piensas ahora, en el sentido de que ¿tú crees que quizás la gente aprenda de este error y
y empieza a dejar de votar por las emociones, por los discursos grandilocuentes, por ese discurso emotivo, que justamente apela como al tema emocional de los chilenos, que es justamente donde Sí. nosotros a lo mejor más nos llega. Mira, obviamente que el primer responsable de esa estafa al pueblo chileno, por la cual no hay delito y no hay condena, lamentablemente, porque lo condenaron por una estafa en unos bingos. O sea, es como cuando metieron preso al Capone por evadir impuestos, ¿cachai? Pero obviamente el primer responsable de esa estafa es Rojas Vade y nadie lo discute. Pero creo que el segundo responsable son los políticos que permitieron que personas sin idoneidad alguna pudieran postularse a este Mm, cargo. Porque al final tú tienes que reconocer que te guste o no te guste, las emociones juegan un papel muy importante en las elecciones. Por lo tanto, es responsabilidad de quienes conducen el Estado de prever eso y poner condiciones, fijar condiciones que permitan que los que van a apelar a tus emociones como candidatos sean personas idóneas. Si tú abres la manga, te pasa lo que nos pasó. Si que el pelado claro. Bade haya, que el pelado Bade haya llegado, haya podido llegar a ser candidato, es en el fondo la prueba de una irresponsabilidad gigante de nuestros políticos. Y eso hay que decirlo. Y bueno, claramente se dieron cuenta del error y ahora las condiciones para ser candidato en esta elección son bastante más exigentes, al punto de que muchos se marginaron, sobre todo por la inhabilidad con que se graba el candidato. Bueno, el que gana, por supuesto. Exacto. Sí. Exacto. Y eso justamente a lo mejor me interesaría saber, porque quiero saber la diferencia un poco de este nuevo proceso constitucional versus el pasado. ¿Es lo mismo un consejero constitucional versus un convencional constituyente? ¿Tienen las mismas atribuciones? ¿O qué atribuciones tú tienes o no tienes? Es... ¿Tendrías o no tendrías? Ya te estoy dando por ganador. gracias, gracias. Lo decretaste. Sí, Está decretado, gracias. Definitivamente son distintos porque las reglas del proceso son muy distintas. Básicamente, en el proceso anterior había una hoja en blanco literal, ¿no? Las condiciones que la reforma puso como límites al proceso eran cuatro, que se resumían en cuatro líneas, literalmente, ¿no? Respetar los tratados internacionales vigentes, respetar las sentencias firmes y ejecutoriadas, respetar la forma republicana y democrática del Estado de Chile, y ya no me acuerdo cuál era la cuarta, pero eran cuatro condiciones y se acabó. ah, perfecto. Al punto de que ni siquiera tenían los convencionales cuando fueron elegidos, tú te acordarás bien y se acordarán los que nos están acompañando, ni siquiera tenían un reglamento para funcionar y se gastaron 3 meses de discusiones en diseñar un reglamento. El proceso de ahora, en cambio, prácticamente tiene una constitución. O sea, a mí me gusta decir que el acuerdo del 12 de diciembre, que se transformó en una reforma constitucional, en la práctica es una constitución del proceso constitucional. Incluso más, uno podría decir, es una constitución de la constitución, porque señala una cantidad de condiciones de forma y de fondo para el proceso, ¿no? Probablemente ya lo hablemos después, pero las 12 bases Claro. son contenidos, ¿no? Son condiciones de fondo. Y a eso tú le agregas un montón de condiciones de forma, ¿no? Cómo transcurre este proceso, quiénes llegan a él, qué pasa si hay diferencia, hasta cuándo duran, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las condiciones de un proceso y de otro son muy diferentes y por lo mismo las facultades, las competencias de los consejeros constitucionales en este proceso que está en curso van a ser muy distintas en la práctica a las competencias de los consejeros del proceso anterior, de los constituyentes del proceso anterior. ¿Cuáles van a ser las atribuciones que van a tener los consejeros? ¿Hay algo claro con respecto a eso? Bueno, lo que ellos tienen que hacer es discutir y aprobar, como dice la reforma constitucional, el anteproyecto o el borrador, llámalo como quieras, que el comité de Ujú. expertos le va a entregar. En una línea, porque no quiero dar la lata con esto, Cata, a menos de que tú me Sí, digas lo contrario, pero en una línea el comité de expertos es un grupo de 24 personas designadas por el Congreso,
que tienen como misión, tienen un plazo de 3 meses para redactar un borrador de constitución que le van a entregar al Consejo Constitucional, que tiene a su vez 5 meses para revisarlo. Y en esa Perfecto. revisión, obviamente, puede agregar cosas o puede sacar cosas. Hay todo un mecanismo de colaboración y de contrapesos entre el Comité de Expertos y el Consejo Constitucional, pero al fin y al cabo de esos 5 meses que tiene el Consejo Constitucional, la Constitución, el proyecto aprobado por la mayoría, que esto es importante señalarlo, porque hay quienes han llamado a votar nulo, yo lo he escuchado, han llamado a Sí, votar nulo porque la reforma a la Constitución dice que el Consejo tiene que discutir y aprobar. Y entonces han difundido la idea de que los consejeros están obligados a aprobar, lo cual es absolutamente falso, es una pésima interpretación del texto de la Constitución, porque en el fondo lo que se dice allí es que tiene que aprobarse por una mayoría. Si la mayoría no se alcanzara, por ejemplo, no hay texto aprobado. Obviamente que sería patético, pero claro. no hay ninguna obligación de aprobar lo que allí se va a exponer. Pero bueno, suponiendo que se alcanza la mayoría para aprobar, y es decir, hay personas que podríamos perfectamente rechazar el resultado final del trabajo del Consejo Constitucional, Chile tiene un mes para informarse sobre este proyecto presentado por el Consejo Constitucional al pueblo y se pronunciará en un plebiscito que, si no recuerdo mal, es el 17 de diciembre. De diciembre, sí. Y entonces, esto va a ser así. En el fondo, los expertos empiezan a trabajar a partir desde marzo, hacen un texto constitucional en base a las 12 bases o a los 12 bordes, Sí, y después los consejeros tienen la misión de empezar a ponerse de acuerdo, ver si les gustan o no algunas cosas, modificar, cambiar, y se presenta el proyecto. sí, ¿Es así? sí. Ya, perfecto. Súper. Oye, y con respecto justamente a los 12 bordes que lo tocaste, ¿hay alguno de los bordes que a ti personalmente te preocupe, no te guste, consideres que no está bien? Yo sé que ya no hay mucho que se pueda hacer, pero quizás a lo mejor en la pega del consejero quizás hay algo que se pueda modificar. Eso. A mí el que definitivamente me incomoda es el punto número 5, que define que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Me incomoda porque en el fondo de esa base hay una definición política que quedó eximida de la discusión democrática. Es Exacto. decir, esa es una base que se adoptó entre cuatro paredes por un conjunto de 8 parlamentarios, de los cuales, por supuesto, no sabemos nada de los argumentos en pro y en contra, porque no, que yo sepa, quizás me equivoco, que me corrijan aquí, que yo sepa, no hay registro de lo que se discutió en esas reuniones, no hay acta, ¿no? No hay no es transparente, esa discusión no fue transparente. Y eso se llevó al Congreso y todos sabemos que en el Congreso este acuerdo corrió sin obstáculos. Sin obstáculos. O sea, ninguna de las indicaciones que se le hicieron fue aprobada y en definitiva el acuerdo quedó prácticamente intacto en la discusión parlamentaria. Y resulta que nos encontramos hoy día con una base que en el fondo es una imposición de un tema de fondo, ¿no? Que es dónde queremos fijar el eje con que se coordina el Estado y los particulares. El Estado, la definición conceptual del Estado social y democrático de derecho mueve el eje hacia la izquierda, mueve el eje hacia un Estado mucho más protagónico Claro. en la satisfacción de las necesidades sociales y, por lo tanto, obviamente, en un Estado mucho más agresivo en la recaudación de impuestos, mucho más agresivo en la imposición de regulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y digo que es el punto que más me incomoda, porque si tú lees todos los demás puntos, prácticamente, esto no es absoluto, pero prácticamente yo me debería tirar así un 80% de los puntos que están en ese acuerdo están en la Constitución actual, están en la Constitución vigente de Chile. Es decir, no hay innovaciones. Lo que lograron en ese acuerdo, o quiero pensar que lo que lograron en ese acuerdo los representantes de la centro derecha, fue preservar en la futura discusión
algunas bases que ellos valoran de la actual Constitución, pero no introdujeron ni una novedad. Es decir, yo no veo por parte de la centroderecha o de la derecha la introducción de ninguna bandera de las nuestras. Y en cambio la derecha colocó la suya del Estado Social y Democrático de Derecho. Te digo esto porque entre las bases, por ejemplo, está el reconocimiento del terrorismo en todas sus formas como contrario a los derechos humanos. Eso ya está en la Constitución. Está el Claro, reconocimiento de Chile como república, una república democrática. Eso ya está en la sí, Constitución. Y suma y sí. sigue, hay un montón de cosas que ya están en la Constitución, que se consagran en las bases, y de las pocas innovaciones es una concesión a la izquierda de una discusión que es tremendamente profunda y que si esa la llevas al Congreso en circunstancias, digámoslo así, normales, te tomaría años y mayorías muy potentes para mover la aguja. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, dentro de las bases constitucionales que dejaron, justamente también esa fue una de las que más me preocupó. No sé si está tal cual escrita, pero decía una que era asegurar el que Chile fuera una república democrática cuyo poder debe radicar en el Estado. Y a mí, esa última frase, cuyo poder debe radicar en el Estado, a mí me preocupa principalmente porque hay mucha gente que todavía no tiene claro qué es el Estado, Sí, quiénes son el Estado, quiénes lo componen. sí. Y no se supone que una constitución está hecha justamente para poder limitar, estructurar, organizar el poder del Estado versus los ciudadanos. Sí, esa es la finalidad de la Constitución, es ponerle atajo, es ponerle límite, es ponerle bordes a un poder que es el político, que por definición tiende a engullirlo todo, ¿no? Claro, Y al primero que engulle normalmente el poder político es a sus contrincantes, ¿no? A los que amenazan el monopolio de ese poder. Y en definitiva eso significa que lo que está en amenaza, lo que está en juego, lo que está en riesgo es la libertad de todos los ciudadanos, porque potencialmente todos los ciudadanos libres somos una amenaza al poder constituido. Desde el momento en que tú dices, oye, no me gusta cómo lo estás haciendo, no me gusta lo que estás haciendo, te convierte en una amenaza. Entonces la Constitución básicamente lo que hace es ponerle frenos, es definir mecanismos, procedimientos, bordes para el ejercicio de ese poder político. Ahora, eh, yo por lo menos, Cata, no recuerdo en las bases una frase como la que tú dijiste, que el poder radica en el Estado. Lo que sí está, que quizás es lo que motivó esa frase, es que la soberanía nacional radica en el pueblo, sí. que también es una modificación. Parece menor, pero tiene una carga conceptual importante respecto del texto actual. El texto actual de la Constitución dice que la soberanía radica en la nación. Y las Mira, bases esto yo lo dicen, leí, esta 12 bases yo la leí de un paper de la Universidad de Chile en ya, diciembre del año pasado. Entonces ahí, yo no sé si a lo mejor ellos en tipear se equivocaron, pero dice, una de las bases dice asegurar que Chile es una república democrática cuyo poder debe radicar en el Estado. Yo no sé si está textualmente así, pero yo no lo es un recuerdo. paper de la Universidad de Chile. Ya, sí, no, probablemente era el deseo de ellos, quizá ellos estaban proponiendo esa... Pero yo no recuerdo que haya quedado así en las bases. Si alguien las tiene Ya, ahí a mano, nos lo perfecto. puede decir en el chat, pero... Perfecto. Ya, eso me preocupaba mucho. Debo ser súper Sí, no, sincera. con razón, habría sido escandaloso. Oye, con respecto justamente a eso, ya que tú eres abogado, te manejas en el tema, a mí me gustaría que a lo mejor nos explicaras un poco el tema porque aquí se demoniza mucho el tema del Estado subsidiario, y como Sí, tal el Estado subsidiario no está explícitamente en la Constitución actual. no. Me gustaría saber ¿qué es lo que prefieres tú? Eh, ¿Un Estado solidario, un Estado subsidiario? ¿Por qué? Mira, lo primero que hay que decir es que el Estado subsidiario ha sido caricaturizado por una De izquierda acuerdo. que ha tratado de convencernos de que Estado subsidiario es sinónimo de neoliberalismo. Y eso es un error conceptual, porque la subsidiariedad es un principio que tiene dos caras. Una cara es la que le ordena al Estado abstenerse de hacer aquello que los particulares pueden hacer por su cuenta.
La otra cara es la que le ordena al Estado intervenir cuando los particulares no pueden hacer algo por su cuenta. Claro, Y por eso mismo es un error oponer el principio de subsidiariedad con el principio de solidaridad. El principio de solidaridad lo que hace en el fondo es poner de manifiesto esa segunda cara del principio de subsidiariedad. Y decir, mira, cuando los más pequeños, los grupos más pequeños, no pueden hacer algo por su cuenta, ayúdalos. Y esto es algo que vale para todas las agrupaciones intermedias o todo tipo de organizaciones, partiendo desde la célula fundamental, que es la familia, hasta llegar a la más grande, más sofisticada de todas, que es el Estado. Entre el Estado y la familia hay un sinnúmero de agrupaciones que se deben entre sí esta ayuda mutua. claro, Y al mismo tiempo se deben entre sí el respeto de no intervenir en aquello que aquellos más pequeños pueden hacer por su cuenta. Es decir, si un colegio tiene todas las competencias para definir el currículum de sus cursos, ¿por qué tiene que venir el Estado e imponerle un currículum si el colegio lo puede hacer? claro. Si en un sector los padres son capaces de organizarse y levantar un colegio, ¿por qué tiene que venir el Estado y decirle, háganse a un lado, lo voy a hacer yo? Y por otra parte, si en un sector determinado los papás no son capaces de montar un colegio para darle educación a sus hijos, el Estado tiene el deber de ayudarlos. Puede hacerlo de Claro. muchas maneras, pero tiene el deber de ayudarlos. Entonces, el principio de subsidiariedad, en el fondo, lo que hace es reconocer, es equilibrar, ¿no?, la libertad con la necesidad, reconociendo el derecho que tenemos a hacer aquellas cosas que podemos hacer y el deber de abstenernos de imponernos al menor cuando puede hacer lo que nosotros queremos hacer. Esa es básicamente O sea, solamente el Estado en un Estado subsidiario, que, ojo, no sale explícitamente, pero solamente interviene cuando tiene que intervenir. Claro, Permite que todos seamos libres finalmente de elegir y de hacer lo que queramos. esa es la idea. Ujú. Quiero contestar algo del chat que me están preguntando si pueden hacer preguntas. Y yo al principio del live les dije que al final vayan ahora, si se les van ocurriendo preguntas, vayan anotándolo y al final del live, como 10 minutitos antes o 15 minutos antes, vamos a tratar de leer todas las preguntas o casi todas y poder contestar para que el profe las conteste. Pero, o sea, la idea es que se ubiquen con las preguntas. Porque hay varios tirándole flores al profe por aquí. No, que además si las leí todas, yo creo que vamos a estar un buen rato. Sí, no. Profe, algo también que quería preguntarle era, eh, ¿usted estaba de acuerdo con cambiar la constitución actual? Sabemos que esta constitución ha sufrido un montón de modificaciones, no es la constitución propiamente tal del 80, también rescata parte de las constituciones pasadas y además ha sido modificada en democracia. Eh, ¿Cree que era necesario cambiar la constitución completamente? No, ni mucho menos. Si en el fondo esto es cosa de hacer memoria, cuando aparece el estallido, o sea, cuando se produce el estallido, nadie entendía nada. Nadie Mm, entendía nada. Lo único que sabíamos es que en principio se había provocado por el alza de los 30 pesos del metro. Eso es lo único que sabíamos. Semanas después, porque no días, semanas después, empezó a articularse la idea de que el estallido era por la demanda de una nueva constitución. Y de allí, obviamente, los partidos políticos que estaban interesados en este cambio constitucional, por razones políticas, obviamente, empezaron a alimentar este fuego y obviamente aprovechándose de la debilidad del Estado, que está maniatado por esta idea de los derechos humanos que impide a las policías actuar, en medio de la confusión y del miedo, logró del gobierno y consiguió en todos los partidos políticos este llamado Acuerdo por la Paz que abrió el camino a un cambio constitucional.
La cuestión que está de fondo, y es la razón por la cual yo nunca he estado a favor de un cambio constitucional, y por eso voté rechazo al principio, voté rechazo al final, y obviamente estoy más que dispuesto a votar rechazo al final de este nuevo proceso, si el resultado creo que es malo para Chile, es que el diagnóstico está mal. O sea, si tú vas al médico, bueno, quizás la comparación no es buena, pero supongamos que si tú vas al médico y crees que el médico se equivoca en el diagnóstico, tú obviamente no le vas a hacer caso en el tratamiento, vas a ir a consultar a otro médico. Si tú, si Sí. tú no estás, si tú no estás de acuerdo en el diagnóstico, obviamente que no suscribes el tratamiento para mejorar una enfermedad o un malestar que está causado por otra razón distinta a la que te está diciendo el médico. Bueno, aquí hay personas que diagnosticaron que todos los males de Chile eran provocados por la Constitución y que por lo tanto Ujú, el tratamiento a seguir, la terapia, era cambiar la Constitución. mm. Como yo no estoy de acuerdo en el diagnóstico, no estoy de acuerdo con el tratamiento, no estoy de acuerdo con la terapia. No creo que cambiar la Constitución resuelva los problemas que se supone provocaron el estallido de octubre del 2019. Pero en fin, aquí estamos. Pero ya estamos acá. Sí. Es Exactamente, y lo por eso mismo, soy candidato una vez más. sí, es lo mismo que digo yo. Finalmente, lamentablemente, nos sometieron a este proceso de nuevo. Yo creo que igual lo comentaba al principio de este live, antes que llegaras, el hecho de estar ya, este es el tercer año en que estamos en esto, votación Sí. tras votación tras votación. Oh, Entonces, al final, igual, en algún momento yo me he preguntado, ¿esto va a tener un fin? ¿Existe algo, alguna ley, algo constitucional que no permita que sigamos en este proceso? Porque cabe la posibilidad de que se rechace. De hecho, la última encuesta Criteria arrojaba que la gente está súper desmotivada con este proceso y no cree que una nueva constitución, un 50% si no me equivoco, no cree que una constitución vaya a solucionar los problemas que tenemos diariamente, que son los problemas de la vida real, los problemas de claro. la inseguridad, los problemas de las pensiones, etcétera. Entonces, por una parte están súper desmotivados y por otra parte es como, ya, ok, estamos acá. Pero ¿hay alguna posibilidad de, si se rechaza esta constitución que se tiene que plebiscitar en diciembre, eh, se acabe este tema o vamos a seguir en esto hasta que finalmente lleguemos a una nueva constitución? Es imposible saberlo, pero definitivamente hay una posibilidad de que se acabe. Esa posibilidad depende de que las personas nos organicemos para hacerle saber a los políticos que no queremos un nuevo proceso. En este caso, los políticos, sin preguntarle a la gente, interpretando el plebiscito de octubre del 2020, decidieron que el rechazo era la invitación a un nuevo proceso. Y sabemos que varios políticos de centro derecha prácticamente corrieron a la moneda a tirarle un salvavidas al gobierno, que terminó en esta negociación del acuerdo del 12 de diciembre, en la reforma que hoy día eh, que tenemos en curso, ¿no? Pero existe la posibilidad, si los ciudadanos se organizan y le hacen saber a sus representantes en el Congreso que no queremos un nuevo proceso, que con la constitución que existe podemos seguir adelante haciéndole las reformas que haya que hacer y aplicando la ley y creando políticas públicas que se hagan cargo de las necesidades que al chileno le duelen, que a la chilena le duelen, Uh es -huh. posible que se acabe el cuento. Pero claro, muchas veces la solución fácil desde el punto de vista del discurso es decir, sigamos adelante con un tercer intento, con una nueva constitución, porque cuando la tengamos vamos a haber solucionado todos los problemas. Ese camino es mucho más interesante para los políticos, para algunos políticos, porque es de resultado rápido. Es de resultado rápido. Y después, obviamente, si te he visto, no me acuerdo, ¿no? Porque más o menos así, pues, ¿no? Somos de memoria corta y no les vamos a poder cobrar la cuenta o no se van a reelegir, y en fin, y nos dejaron con el huerto a las generaciones más jóvenes. Bueno, yo ya estoy saliendo de esa generación, me parece, pero las que vienen, ¿no?
Claro, sí, lo que pasa es que igual la idea no es vernos envueltos nuevamente en otro proceso constitucional hasta que finalmente se logre la constitución, que un grupo minoritario dentro del Congreso o los partidos políticos finalmente queden conformes, porque parece que es así. O sea, llevamos 3 años en esta discusión, según la encuesta Criteria, que igual dicen algo las encuestas siempre. La gente entiende que es un tema más político que un tema que realmente afecte a su realidad. O sea, claramente zanjando este tema político como que las aguas se supone que se van a calmar, pero eso la verdad es que no lo sabemos, no está estipulado en ninguna parte, escrito en ninguna parte, entonces puede pasar justamente lo que estás diciendo. Oye, Cata, y ten en cuenta que hay un sector de la izquierda, a la extrema, por supuesto, que está a disgusto con este proceso por las razones opuestas a aquellos de derecha que están llamando a votar nulo, pero están llamando a votar nulo también. Ese Sí, pues. sector, ese sector está indispuesto hacia este proceso y no va a reconocer la constitución que salga de allí. Por lo tanto, vamos a tener desde el día uno sectores más o menos amplios, no tengo idea, imposible decirlo, pero te aseguro que vamos a tener sectores desde el día uno que van a estar diciendo que esta constitución es ilegítima, que el proceso no ha terminado, que el pueblo no ha hablado, que al pueblo no se le ha escuchado. Y entonces, de hecho, hubo alguien que ahí que te dijo, Cata, no sé si puedo tomarme esta libertad, Sí, pero dale dijo, nomás, Cata, pregúntale al profe por qué no hay que votar nulo. por favor. Que me parece una buena pregunta porque ha estado bien presente en las redes sociales, etcétera. Mira, yo la principal razón creo que es que la ventaja de votar por alguien, ¿no? Las ventajas de votar por alguien son mayores que las ventajas de votar nulo, ¿no? Si poniendo en la balanza lo que tú ganas votando nulo versus lo que ganas votando por alguien, me parece a mí que se inclinan a favor de votar por alguien, porque al final aquellos que votan nulo lo están haciendo porque están convencidos de que hay ciertos principios que a Chile le hacen bien y que hay ciertos principios que a Chile le hacen mal. Votando nulo, ellos quieren hacer ver su disgusto con aquellos principios que le hacen mal a Chile, pero no están haciendo nada a favor de aquellos principios que le hacen bien. ¿Y Claro. cómo hacer algo a favor de aquellos principios que le hacen bien a Chile? Votando por candidatos o por candidatas que los vayan a representar esos principios en el Consejo Constitucional. Claro, hoy día hay muchos que dicen hay que votar nulo porque ya se consagró el Estado Social y Democrático de Derecho. Yo le diría a una de esas personas, en las bases no hay ningún reconocimiento a la familia. Si usted vota nulo, señor, señora, señorita, si usted vota nulo, renuncia a la posibilidad de que alguien dé la pelea en el Consejo Constitucional para que consagre, por ejemplo, el principio de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. En las bases constitucionales que se aprobaron, no dice nada acerca de la servicialidad del Estado. Nada. Yo le digo, si usted vota nulo, renuncia a la posibilidad de que alguien dé la pelea porque ese principio quede consagrado en la nueva Constitución. Si usted vota por alguien que dice defender ese principio, puede que en la nueva Constitución quede una frase como la que existe hoy día en la Constitución: el Estado está al servicio de la persona humana. Por este camino obviamente podríamos seguir un montón de rato, pero espero haber sido claro de que las ventajas de votar nulo son mucho menores. Yo entiendo el valor testimonial del voto nulo, yo lo Mm. entiendo. Y empatizo con ese testimonio, con esa emoción. Pero definitivamente cuando aplico la razón a esta situación, llego a la conclusión de que las ventajas de votar por alguien son mucho mayores que las de votar nulo y por eso creo que votar nulo es un despropósito. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo porque finalmente ahí estás perdiendo un voto y le estás dando la posibilidad a la izquierda, o más bien a la extrema izquierda, a que ese cupo lo ocupen ellos. Entonces, y bueno, vale también decir y mencionar que parte de la izquierda extrema está también llamando a votar nulo, que lo Sí, encuentro así. De hecho, creo que fue en el Instagram de la lista del pueblo que me lo encontré. de Así más. como, Sí, 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 ahí yo lo vi también. o la que era la lista del pueblo que ahora tiene otro nombre, pero lo encontré, bueno, en verdad no me llama la atención porque ellos tampoco nunca estuvieron de acuerdo No, con este proceso. así es. Profe, con respecto justamente al tema de las ideas.
que a mí me gustaría que le contara a, ya a las 112 personas que nos están viendo en estos momentos, ¿qué ideas va a ir a defender como consejero constitucional? ¿Cuáles Bueno, son sus ideas base? hay dos que ya mencioné con el ejemplo que puse en la respuesta anterior. A mí definitivamente me importa mucho que quede en la nueva constitución que el Estado está al servicio de la persona humana. Esto lo he dicho ya en Ujú. muchos lugares, me perdonan si me estoy repitiendo, si me escucharon esto en otra parte, pero el Estado existe para satisfacer las necesidades de la persona. Esa es la razón de ser del Estado. Es una verdad obvia, pero existe un dicho que probablemente tú lo conoces, de que las verdades obvias por obvias se callan y por callarlas se olvidan. El riesgo de que por no poner algo obvio, como que el Estado está al servicio de la persona humana, nos olvidemos de que el Estado está al servicio de la persona humana y terminemos creyendo, por olvidar esto, de que la persona está al servicio del Estado, es grande. Es grande y hay ejemplos históricos en donde esta ha sido la realidad. La persona humana ha estado al servicio del Estado. No es una quimera, no es una fantasía, no es una sombra utópica, ¿no? Es realidad, ¿no? Es realidad. Eso me importa un montón. Lo de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad también me importa mucho y por una razón bastante obvia también. El artículo actual, el primer artículo de la Constitución actualmente dice: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Las personas nacen libres, es verdad, pero hasta cierto punto, porque todos sabemos que la libertad se educa, que hay que educarse para ser libres. Si uno se criara con animales, sería un engendro de ser libre. No aprendería a ejercitar la libertad. Nosotros nos rodeamos de otros seres humanos y ahí aprendemos a ser libres. ¿Quiénes son los primeros que rodean a una criatura humana que viene al mundo? En principio, su papá y su mamá, y si hay hermanos, sus hermanos. Es decir, nosotros aprendemos a ser libres en el seno de la familia. Por tanto, recordarnos esto a mí me parece súper importante, porque si no corremos el riesgo de creer que los seres humanos venimos al mundo ya libres, ¿no? O sea, desde el día uno te tienen que dejar para que tú ejercites tu libertad, que en el fondo significa ir detrás de tus deseos. Y sabemos que la realidad no es así, que si tú dejaras a una criatura bajo esos principios que creciera, terminaría siendo un déspota, en primer lugar, contra sí mismo. Claro. La tercera idea, con esto no te aburro más, pero también me parece súper No, importante, es la subsidiariedad. Es la subsidiariedad, es decir, consagrar en distintos frentes, como está en la Constitución actual por lo demás, que el Estado, porque está al servicio de la persona humana, tiene que dejarle espacio a la persona y a las formas asociativas que quiera adoptar para que satisfaga sus necesidades y las necesidades de sus conciudadanos, ¿no? Eso en materias tan irrelevantes desde el punto de vista político quizá como puede ser, por ejemplo, el deporte, hasta materias tremendamente sensibles como la de las agrupaciones políticas, los partidos políticos, o la satisfacción de algunas necesidades fundamentales, como por ejemplo la de apagar incendios, ¿no? Si quería un claro. buen ejemplo de subsidiariedad hoy día, es la tarea de apagar incendios. El Estado no tiene un cuerpo de bomberos. El Estado entrega la satisfacción de una necesidad tan prioritaria como la de apagar incendios a la ciudadanía, que se organiza en un cuerpo de bomberos que funciona de un modo que es ejemplar a medio mundo, ¿no? Con voluntarios que están dispuestos a dar la vida por apagar incendios sin recibir un peso de nadie. En primer lugar, sin recibir un peso del Estado. Entonces, ese tipo de ejemplos me parece a mí que son muy ilustrativos para explicar qué es lo que a mí me gustaría que reconociera la nueva Constitución, ¿no? Ese O espacio sea, para que los particulares se organicen y satisfagan esas necesidades que son nuestras, ¿no? De los chilenos. Y el Estado ahí a la cola para subsidiar cuando nosotros no podamos. o sea, y no es contradictorio el hecho de ir a defender un Estado subsidiario frente a esta base que quedó como un Estado democrático, solidario y democrático.
no es contradictorio, no se contrapone. No, evidentemente que se hace un poco más difícil, pero hay un espacio gigante para que incluso con esa cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho, tú tengas una constitución tremendamente respetuosa de la iniciativa de las personas. Así que es que otra razón para votar por alguien y no votar nulo. Porque incluso, Sí, ¿no es cierto?, con esta definición básica de que Chile es un Estado social y democrático de derecho, hay un espacio enorme para poner al Estado en su sitio, para hacer retroceder al Estado, garantizándole un mayor espacio de libertad a las personas para que se organicen. perfecto. Y profe, como para ir terminando y darle espacio a las preguntas que la gente está haciendo, porque si te das cuenta, escriben, 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 Sí, sí, escriben. sí, súper Y yo activo, sé sí, que súper también activo. yo también sé que quieren ser súper parte de esto. ¿Cuál es tu idea de constitución? Yo alguna vez escuché una entrevista de Tomás Moyati con Sergio Verdugo, yo me Sí, imagino que le debes ubicar, que también es abogado sí, constitucionalista, si perfecto. mal no me equivoco. Y él, bueno, comentaba en esa entrevista que él por muchas razones estaba a favor de un cambio constitucional, pero no por las razones que en ese momento se estaban dando, que era justamente el tema de los derechos sociales. Y él decía que estaba muy de acuerdo con una constitución acotada y liberal. ¿Cuál es tu idea de constitución o tu sueño de constitución, si se puede llamar así? Sí, yo comparto mucho de lo que decías que dijo Sergio Verdú, a quien de paso conozco y es un buen amigo mío. Definitivamente yo prefiero una constitución corta, prefiero una constitución breve, prefiero una constitución sobria, ¿no? Porque creo que le da espacio al debate democrático. La constitución que fracasó el 4 de septiembre del año pasado era una constitución que quería resolvernos una cantidad de problemas políticos donde existen controversias profundas entre los chilenos y que ameritan un debate de fondo, no solo en el Congreso, que sucede política normal, sino también a nivel ciudadano. Sin embargo, Claro, lo que vimos en ese proceso fue un ignorar, literalmente un ignorar las posiciones contrarias a las mayorías dentro de la convención. Mientras más sobria es una constitución, mientras más reducido su texto, mientras más procedimental sea, más espacio para la discusión democrática. Y yo prefiero mucho más eso porque creo que le da más larga vida a la constitución. Si tú haces una constitución muy detallada, que entra a definir discusiones de fondo, hipotecas la duración de ese acuerdo, porque al final la constitución, como cualquier norma o ley en democracia, viene a ser fruto de un acuerdo, hipotecas o comprometes la duración de esa norma, porque al poco tiempo las sensibilidades van a cambiar, porque las generaciones se renuevan, porque las circunstancias del país cambian. Y nos vamos a claro. encontrar con una constitución que tomó decisiones sobre, qué sé yo, el medio ambiente, que 10 años después no se entiende. Y vamos a querer cambiar la constitución para hacernos cargo de ese problema. Si tú, por ejemplo, no dijeras nada, ¿no?, sobre, no sé, ya digamos, sobre el deporte, no dices nada, bueno, le dejas al Congreso y a los congresos sucesivos la labor de ir diciendo algo sobre eso. Si tú resuelves el problema del deporte en la constitución, como que lo metes en un arnés, ¿no? Es como si lo metieras en una piscina de cemento que se va a secar y lo vas a dejar ahí atrapado. Y vas a necesitar entrar después con martillo y cincel a romper el cemento para modificar la constitución. Por eso yo prefiero una constitución corta, ¿no? Porque me parece mucho más respetuosa de las democracias. No, y tiene toda lógica. Es justamente los tiempos van cambiando y la idea no es estar cada 30 años, 40 años cambiando una constitución simplemente porque la época va cambiando o la gente va cambiando de pensamiento o el entorno, etcétera, va cambiando. No, no tiene sentido. No tiene sentido, sí. O en el fondo, al final, eh, perjudica la convivencia, porque si tú estás revisando la constitución cada 5 años, ¿no? Porque las sensibilidades han cambiado, al final eso en realidad no es una constitución, es una ley Claro, ordinaria, ¿no? Que la claro, podéis cambiar prácticamente por simples mayorías, como de hecho está quedando la constitución vigente hoy día. exacto. Y ahora le voy a dar espacio a los que están ahí conversando en el chat para que hagan todas sus preguntas, las preguntas que yo creo que ya se fueron hacia arriba, aquellas preguntas que se les hayan quedado, que quieran hacer.
Bueno, aquí Gladys pregunta, profe, ¿qué opina de un Estado más pequeño? Creo que es mucho mejor que un Estado más grande, ¿no? El Estado va a existir siempre, o algo que se llame con otro nombre, pero siempre va a existir una organización que coordine la convivencia en un espacio, territorio determinado. Eso va a existir siempre, siempre ha existido y mientras estemos sobre esta tierra va a existir. Ahora, puede ser más grande o más pequeño y yo prefiero que sea más pequeño porque creo que el riesgo o la amenaza que de suyo representa el Estado, ¿no? Que es donde se concentra el poder político, es menor. Es decir, las garantías de libertad de la persona son mayores cuando el Estado es pequeño, las garantías de libertad de la persona son menores cuando el Estado es más grande. Totalmente de acuerdo. Profe, ¿qué opina del presidencialismo y le haría cambios? Pregunta Álvaro. Yo definitivamente soy un partidario del presidencialismo y me gusta el presidencialismo fuerte a mí. A mí me gusta la idea de una autoridad que tenga un solo titular, como es el presidente de la República, y que concentre las funciones ejecutivas, porque tú sabes, el poder estatal está dividido en tres: la función judicial, la función legislativa y la función ejecutiva. A mí me gusta que la función ejecutiva esté concentrada en un órgano unipersonal que es, en nuestro caso, el presidente de la República. Obviamente que pueden haber ajustes que tienen que ver, por ejemplo, con las materias que sean de competencia exclusiva del presidente o compartidas con el Congreso, que pueden ampliarse, que pueden reducirse, con las potestades que el presidente tiene para intervenir en el proceso legislativo, como ponerle urgencia o suma urgencia o restarle esa urgencia a los proyectos de ley, con la posibilidad de que los ministros sean o no sean fiscalizado a través de la acusación constitucional. En fin, hay un montón de mecanismos de ajuste que pueden catalizar las preocupaciones que hoy día existen sobre el sistema político. Pero definitivamente, en el gran esquema, a mí me gusta un presidencialismo fuerte. Ya, perfecto. Espero que haya quedado resuelta esa pregunta. Yo creo que sí. Pero hasta aquí preguntan, bueno, yo creo que esto es un poco quizás más personal. Dar sueldo a bomberos, mayores recursos y maquinarias para facilitar su labor. Yo no sé si conversar con respecto a eso en una constitución, pero es la pregunta de la ANI. No, 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 obviamente no. Yo no metería, o sea, Dar antes sueldo, hablábamos de la necesidad o de la... ¿Ah? Sí, pues decíamos que nos no, gustaría una, sí, una, una escucho. constitución corta. No, yo decía que nos gustaría una constitución corta. Obviamente que, no, que en ese esquema yo no metería a bomberos, ¿no? Como Perfecto. tampoco metería a la ANFP, ¿cachai? Mira, que los particulares se organicen para apagar los incendios y obviamente que nosotros, el Estado, estoy pensando nosotros, ¿no es cierto? Que el Estado esté al servicio de bomberos para ayudarlo con maquinaria, para ayudarlo con recursos para cumplir esta noble función. Pero no, yo no incluiría a los bomberos en la Constitución. Aquí una persona pregunta, ¿qué pasaría con los sueldos vitalicios de los expresidentes? Bueno, esa es una discusión que yo se la dejaría al Congreso. Tampoco, de hecho, no está en la Constitución hoy día. En la Constitución, puedo estarme equivocando, pero no creo. En la Constitución no dice que los expresidentes gozarán de una renta vitalicia hasta... eh, así que tampoco lo incluiría yo en la Constitución. Me parece que es algo que debe dejarse a la discusión del Congreso. Y no tengo, Aquí no otra tengo pregunta, opinión. ¿Ah? aquí Nacho pregunta, igual es una pregunta que no depende del profe, pero igual se la voy a preguntar. Ah. ¿Cree que se debiera suspender esta constitución y usar esa plata para el sur? Mm, no sé qué responder a esa pregunta. Es que me parece que es lo mismo que decir, no sé, pues, oye, dejemos de financiar no sé qué, porque no, no me gusta la pregunta. O sea, tendríamos que suspender el proceso, porque siempre va a haber urgencias sociales que se impongan a un proceso como el que estamos llevando. Entonces, yo te respondería, mira, si queremos privilegiar la urgencia social sobre este proceso, cerremos el proceso, que podría ser una opción.
¿no? Y decir, mira, la plata que no íbamos a gastar en el proceso, gastémosla en satisfacer una emergencia social, una urgencia social. Pero decir, oye, mira, vamos a poner la plata para el incendio, pero después retomamos el proceso, yo te diría no. Perfecto. Aquí Teo nos pregunta si se podría incluir a bomberos y CONAF dentro de defensa para efectos de presupuesto. Ah, buena pregunta. No, me imagino, me parece que una pregunta bastante técnica. CONAF tiene que estar dentro del presupuesto porque depende de un ministerio, creo que el Ministerio de Agricultura, estoy casi seguro, puedo estarme equivocando de qué ministerio depende, pero definitivamente CONAF no es un ente suelto, está inserto en un ministerio y por ese lado seguro que participa el presupuesto de la nación. El caso bombero, no sé si participa del presupuesto y cómo lo hiciera, pero pues, es una discusión interesante, ¿no? Poderlo incluir. Pero es técnica, no es constitucional. O sea, quiero decir, es legal o reglamentaria incluso, pero no Perfecto. constitucional. Álvaro pregunta, ¿recomienda leer la propuesta y luego decidir o rechazar la propuesta sí o sí? Es una No, hay pregunta que leer personal en todo caso. no hay que leer la propuesta. Yo voy a leer la propuesta. O sea, yo en el fondo mi disposición de cara a lo que se viene es decir, mira, yo voy con ideas más o menos claras de lo que quiero y con ideas más o menos claras de lo que no quiero. Si la constitución que resulta no me gusta, la voy a rechazar. Si la constitución que resulta me gusta, la voy a aprobar. Pero me parece que estoy hablando por mí como candidato, ir a una campaña para integrar un órgano definiendo de antemano que voy a votar rechazo me parece que es contraproducente. O sea, yo no voy a gastar los recursos estatales que podrían destinarse a pagar los incendios en el sur, no voy a gastar o no voy a quemar la voluntad de los ciudadanos, de las ciudadanas que van a votar por mí para votar rechazo de algo que no he leído. Así que definitivamente, y es lo que yo recomendaría a la ciudadanía en general, es decir, mire, entiendo que usted tenga una disposición de ánimo hacia el rechazo, yo eso lo entiendo, empatizo, lo comparto, me parece bien, pero decir, mira, no importa lo que venga, yo voy a rechazar, me parece poco responsable, ¿no? Me parece poco responsable. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, más aún sabiendo que por lo que yo estuve leyendo en tu currículum, tú tienes tu trabajo aparte en el mundo privado y el hecho de dejar eso de lado, dejar justamente tu hobby, tu tiempo por ir a recorrer el lugar donde tienes que ir a buscar los votos y sentarte a una mesa a discutir sobre una constitución, la verdad es que sería totalmente contraproducente. Sí, pues yo no habría emprendido esto si no creo que realmente puedo aportar al proceso, ¿no? Insisto, creo que hay un margen súper amplio todavía para consagrar en la futura constitución cuestiones importantes, ¿no? Y, y, y por lo tanto no voy con la decisión de votar rechazo pase lo que pase, ¿no? Yo voy a dar la pelea por incorporar en ese texto las cuestiones que, algunas de las cuales he dicho acá en este mismo programa, y si quedan y no quedan otras cosas que detesto, ¿no? Por ejemplo, el aborto, eh, estoy abierto a votar a favor. Y si no quedan, voy a votar en contra, no tengo ningún problema tampoco, ¿no? Sí, la idea es ir a defender tus ideas, las ideas que representan justamente a la gente que va a votar por ti. Exactamente, y eso a mí me interesa que la gente las conozca para que diga ya, yo voto por Silva porque va a ser un representante de estas ideas y que si quedan, bacán, y que si no quedan, va a rechazar esa constitución. Y obviamente sería mi Súper. compromiso. Oiga, profe, y la última pregunta, y ya está una pregunta más cagüinera de la Ceci. Dice, ¿ha escuchado entre pasillos si van a incluir la plurinación? Yo no lo he escuchado. Creo que no, porque hay una base que declara que Chile es un Estado unitario, ¿no? Y habla de la única nación, y habla sí del reconocimiento de los pueblos originarios, pero no habla de plurinacionalidad y con la definición de que Chile es una nación, a mí me parece que se excluye la posibilidad de una plurinacionalidad. En cualquier caso, si alguien en el Consejo intentara introducir ese concepto, yo estaría en contra desde el momento uno. No, y según entiendo, o sea, ya ni siquiera lo van a promover, porque tengo entendido que el Frente Amplio con el Partido Comunista y otros partidos asociados van en una lista como Chile Unido. Sí,
Y además que yo creo, me costaría pensar o imaginar que la puedan promover porque honestamente me parece una mala idea electoral. Es decir, la gente está hasta acá de ese concepto. De hecho, perdona que me alargue con esto, Cata, pero ¿viste cuántos son los candidatos que aspiran a uno de los escaños de los pueblos originarios? ¿Cataste cuántos son o no? Creo que son muy pocos, ¿no? Son tres. Son- Tres candidatos para todo Chile. Tres candidatos para todo Chile. Puede no quedar ninguno. No es tan remota la posibilidad de que no gane ningún representante de los pueblos originarios, de que no haya representantes de los pueblos originarios en Chile. ¿Y por qué esa diferencia con el proceso anterior, en donde tenían 17 escaños reservados? Hubo gente que llegó con prácticamente menos de 1000 votos votar, a representar al pueblo originario ahí a la convención. ¿Por qué? Porque todos se dieron cuenta de que la plurinacionalidad era una discusión completamente artificial, inflada Sí, como un globo que el 4 de septiembre, ¡pum!, estalló. exacto. Sí, la verdad es que yo también considero que eso ya es un tema que ya está zanjado, o sea, ya el hecho de que estos partidos que promovían justamente la plurinacionalidad vayan como Chile Unido, ahí ojo, tienen que tener cuidado con los nombres de las listas porque la verdad es que se parecen mucho los unos a los otros, ahí hay un gran problema, así que tienen que tener ojo y ir básicamente por el candidato. Pero sí, o sea, yo creo que es un tema que está totalmente zanjado porque el 62% de la gente que rechazó también fue en función de eso, en función de la plurinacionalidad, de los sistemas de justicia, de que no éramos iguales ante la ley, etcétera. Entonces, la Sí, verdad es que no creo que sí. sea un tema que vayan a tocar, no es Yo, estratégico por el yo momento. tampoco, yo tampoco. Así que por ahí estoy tranquilo. Y a ver, vamos a ver si leemos la última pregunta para dejar al profe libre. No, estoy encantado. Eh, mm, mm. No sé si hay alguna. Ah, bueno, aquí esta persona que preguntó harto rato la misma pregunta, que la respondió el profe Silva, pero quizás a lo mejor es bueno que lo vuelvas a aclarar, si estás de acuerdo con una constitución más liberal en lo social y en lo económico. Sí, es que eso es lo que yo entiendo por subsidiariedad. ¿Ya? Es decir, un orden en donde el Estado es tremendamente deferente, tremendamente sensible a lo que los particulares pueden hacer como individuos u organizados con otros particulares. Y obviamente que un espacio enorme para la colaboración, para la cooperación entre el Estado y los particulares organizados, ¿no? Pero eso es lo que yo entiendo por un Estado liberal, o sea, un Estado deferente con las iniciativas de los particulares, ¿no? Y limitándose a lo estrictamente necesario, ¿no? Creando los mecanismos para que los particulares también se quieran involucrar en la satisfacción de las necesidades públicas, ¿no? Súper, súper. Ya, creo que no quedan nada más de preguntas. Gracias a todos por preguntar. Y bueno, recordar, mañana tengo entendido que vas a estar en el CNN a las 10 de la noche. Sí, pues, sí, sí, mañana es mi estreno en los medios para esta nueva campaña y vamos a ver 4 candidatos por la región metropolitana a las 10 por CNN. Así que si nos pueden seguir, genial. Y obviamente nosotros vamos a retransmitirlo después por nuestros canales, vamos a estar informando ahí a través de nuestras redes sociales. Y, pero sí, ojalá que podamos expresar con claridad lo que queremos hacer para este Consejo Constitucional y llegar a mucha gente, ¿no? Porque tenemos el desafío de, de darnos a conocer, de dar a conocer lo que pensamos para que la gente vote, sobre todo en un contexto en el que por primera vez en la historia de Chile se vota por candidatos con nombre y apellido obligatoriamente, con inscripción automática, es decir, Eso es nunca, súper importante. súper importante, o sea, porque uno puede decir hasta ahora, mira, el voto ha sido voluntario y por lo tanto el que va a votar se informa, Claro, ¿ya? Pero el que no va a votar, en principio no va a votar porque no le interesa y por lo tanto, si ahora lo obligan, quizás vaya, pero sin siquiera hacer el esfuerzo de informarse. Así que creo que tenemos personas como tú, Cata, que está súper metida en esto de las comunicaciones, como yo ahora como candidato, el deber, y bueno, ya este es un deber que traspaso a todos los que nos están siguiendo y que puedan sentirse interpelados, de comunicar, de informar, para que el máximo número posible de personas
sepa qué está pasando, sepa quiénes son los candidatos, sepan qué se juega y voten informados. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y ese es un tema súper importante. El hecho del voto obligatorio va a marcar una diferencia importante, así como la marcó en el plebiscito de salida, que yo creo que a gran parte de la población le sorprendió el 62%, el arrollador 62% del rechazo. Así es, partiendo por el gobierno. Bueno. Exactamente. Así que no, te deseo toda la suerte del mundo. Espero que te vaya muy, muy bien. Éxito. Para los Bueno, que nos están. no será la Ah, última vez que nos veamos, Cata, ¿sí? no, por Ah, supuesto que ya. no, po. Hay que seguir, hay que Parecía una seguir. despedida así como... No, no, claro que no. Obviamente la idea es que, porque ¿cuánto tiempo queda para votar? El, Hasta el, la elección es el 7 de mayo, domingo 7 de mayo. Así que nos todavía queda nos queda un poco de tiempo. un poquito menos de 3 meses, Sí. pero supongo que en 3 meses habrá un espacio en tu agenda. Sí, por Y bueno, supuesto, ¿no? y si no después, pues. Y la idea es seguir O cuando quieras. conversando con respecto, con respecto a estos temas que son súper importantes, porque el tema constitucional no era un tema que nos importaba mucho a los chilenos, hay que reconocer eso. Antes del estallido social nadie sabía o había un porcentaje muy pequeñito de la población que entendía lo que era una constitución. De Sí, hecho, tú lo mencionaste al principio y la encuesta CEP en mayo del 2019 marcaba un 3% de personas interesadas en una modificación a la constitución actual, o sea, un 3% de todos los encuestados, eso es muy poco. así es. Entonces, hoy día es un tema importante, a quienes vayamos a elegir es un tema importante, no puede volver a pasar que un pelado vade llegue a consejero o, o que una tía Pikachu, por más que a lo mejor ella quizás a lo mejor no fue tan dañina como un Bade, pero no lo podemos permitir. Yo soy partidaria de que la gente que tiene que estar como consejera tiene que ser gente preparada, gente que entienda, o al menos tenga una noción y tenga claras sus ideas a defender. Así Sí. que no, cuenta con todo mi Pero, apoyo, que te vaya muy bien mañana, todo el éxito del mundo. Y bueno, recordarles que el profe va como consejero, candidato como consejero constitucional por la región metropolitana para que la gente que es de allá le dé todo su apoyo y bueno, los que tienen a lo mejor familiares, amigos, les compartan las redes sociales del profe Luis Silva a ver si a lo mejor quieren apoyarlo. eso. Eso, pues, Oye, profe. contarle que Muchas. lo vi ahí en el chat, un saludo a Lalo Esparta, y está ahí, porque es de los Ah, espartanos, un grupo súper divertido ahí del lenguado. Me invitaron una vez y bueno, ahí está, ahí apareció. Así que un saludo especial a los espartanos, que son también unos grandes comunicadores. Bueno, y qué buena, ¿no? agradecerte, Cata, la invitación, pues ha estado súper buenas las preguntas, súper entretenido y relajado el espacio, y tenía un público súper activo, así que bien, súper bien. Sí, sí, ¿no? Y bueno, aquí me preguntaron mucho si este live finalmente se iba a compartir en otras redes y sí, efectivamente queda grabado, se comparte, porque obviamente hay gente que le interesa recordar la información, no todo queda automáticamente en Mm. la mente, así que no se preocupen, voy a tratar de compartir este live en todas las redes sociales posibles para que lo puedan guardar y puedan mostrarlo si quieren hacerlo, porque me preguntaron mucho durante la conversación. Pero para Súper. que no se preocupen. Ya, pues, profe, un gusto. El Estamos gusto es mío, hablando y Cata. nos estamos viendo. Que tengáis una buena semana. Cuídate, que estés bien. Igualmente, adiós. Igualmente. Chao. Chao.